¿Qué se esconde detrás de la reciente inundación en Francia? En este video exploraremos más allá de las apariencias, desentrañando las implicaciones tanto naturales como espirituales de este evento catastrófico. ¿Fue simplemente un golpe del azar o hay algo más profundo en juego? Acompáñanos en este viaje para descubrir los misterios detrás de la furia de la naturaleza y las sombras de lo divino. En este video nos sumergiremos en las aguas de la inundación en Francia, buscando paralelos en las narrativas bíblicas de diluvios y castigos divinos. ¿Podría este desastre ser un eco de las aguas del diluvio universal? ¿Una advertencia para la humanidad de los peligros de la desobediencia y la degradación ambiental? Exploraremos estas conexiones entre las escrituras antiguas y los eventos contemporáneos, buscando discernir el significado más profundo detrás de la furia de la naturaleza y las intervenciones divinas. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento espiritual mientras desentrañamos los misterios de la inundación en Francia y su relación con las enseñanzas bíblicas sobre la responsabilidad humana y la justicia divina. Las recientes inundaciones en Francia han sacudido no solo al país, sino también al mundo entero. Las imágenes impactantes de ciudades sumergidas y comunidades devastadas nos llevan a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la fuerza indomable de la naturaleza. Sin embargo, en medio de esta devastación, surge una pregunta que va más allá de la mera observación científica. ¿Podrían estas inundaciones ser más que simplemente eventos naturales? ¿Podrían ser una manifestación de la ira divina? En las Escrituras encontramos numerosos relatos de Dios manifestando su ira a través de fenómenos naturales, como la lluvia, el viento y las inundaciones. En el libro de Génesis, por ejemplo, leemos sobre el diluvio universal, un evento en el que Dios envió lluvias torrenciales para purificar la tierra de la maldad de la humanidad. Este relato nos invita a considerar si las inundaciones en Francia podrían ser interpretadas de manera similar, como una señal de advertencia divina sobre los peligros del pecado y la necesidad de arrepentimiento. En el Evangelio de Lucas, Jesús mismo advierte sobre la relación entre el pecado y la ira divina. En Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5, Jesús responde a las noticias sobre la muerte de ciertas personas y la destrucción de la torre de Siloé, diciendo: «Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Esta declaración nos recuerda que la ira de Dios no es arbitraria, sino que está intrínsecamente ligada al pecado humano y a la necesidad de arrepentimiento. La comparación con la reacción de Jesús ante el abuso en el templo también es reveladora. En los evangelios sinópticos leemos sobre cómo Jesús expulsa a los mercaderes del templo, volcando mesas y liberando animales. Esta muestra de indignación no solo nos muestra la seriedad con la que Jesús tomaba el pecado, sino que también nos recuerda que la ira divina puede manifestarse de manera poderosa en respuesta a la injusticia y la impiedad. Al considerar estas enseñanzas bíblicas, nos encontramos con la invitación a examinar los eventos naturales desde una perspectiva espiritual más profunda. Más allá de simplemente atribuir las inundaciones a factores climáticos, podemos verlas como una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. ¿Estamos viviendo en armonía con los mandamientos de Dios o estamos en peligro de enfrentar su ira? En el relato bíblico encontramos una escena conmovedora que revela la naturaleza justa y compasiva de Jesús, así como su reacción ante la profanación del templo y el maltrato hacia las personas. En los evangelios sinópticos se nos presenta la imagen de Jesús entrando al templo y encontrando a los comerciantes y cambistas que realizaban transacciones comerciales dentro del recinto sagrado. Su reacción fue visceral y significativa, como se describe en Mateo capítulo 21 de los versículos del 12 al 13. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: «Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Esta respuesta enérgica de Jesús refleja su profundo desagrado por la comercialización y la falta de respeto hacia la casa de Dios. El templo, originalmente destinado a ser un lugar de adoración y comunión con Dios, se había convertido en un mercado donde la codicia y el afán de lucro reinaban sobre la piedad y la devoción.
Pero la ira de Jesús no estaba dirigida únicamente hacia la corrupción material del templo. También estaba motivada por el sufrimiento de las personas que eran explotadas por los comerciantes. Marcos capítulo 11 versículos del 15 al 17 nos relata cómo Jesús enseñó en el templo, diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Este pasaje resalta la preocupación de Jesús por los marginados y los oprimidos, y su rechazo a la injusticia y la explotación de los más vulnerables. Mientras que la ira de Jesús fue justa y legítima, también nos ofrece un ejemplo de cómo manejar adecuadamente la indignación sin caer en el pecado. Efesios capítulo 4 versículos 26 nos exhorta: «Esfuércense por vivir en paz con todos y por ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos». Jesús nos muestra que es posible sentir ira por una causa justa, pero debemos tener cuidado de no dejar que esa ira nos lleve al pecado. En medio de la indignación justificada de Jesús, también encontramos una lección sobre la importancia de mantener la integridad moral y espiritual en todo momento. Aunque confrontó el mal con firmeza y determinación, Jesús nunca cedió a la tentación de la ira descontrolada o la venganza. En cambio, siguió el camino de la compasión y la rectitud, mostrando a sus seguidores el camino hacia la verdadera justicia y el amor. Reflexionar sobre la reacción de Jesús ante la profanación del templo y el maltrato hacia las personas, somos desafiados a seguir su ejemplo en nuestra propia vida. Vamos a confrontar el mal con coraje y rectitud, pero también manteniendo la paz y la compasión en nuestros corazones. Que podamos aprender a manejar la ira de manera constructiva y justa, evitando así caer en la trampa del pecado y manteniendo nuestra integridad moral y espiritual en todo momento. La ira de Dios es un tema profundamente arraigado en las enseñanzas bíblicas, y su manifestación a través del juicio divino es un recordatorio poderoso de la santidad y la justicia de Dios. En el libro de Apocalipsis encontramos descripciones vívidas de la ira de Dios derramada sobre la tierra como consecuencia del pecado humano. Apocalipsis capítulo 6 versículos 16 al 17 nos habla de la reacción de las personas ante el juicio divino, donde claman a las montañas y a las rocas: «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?». Estas palabras transmiten la idea de que la ira de Dios es ineludible y abrumadora para aquellos que han rechazado su gracia y su amor. La ira de Dios no es solo un acto de castigo, sino también un llamado a la redención y la expiación a través de Jesucristo. En Romanos capítulo 5 versículos del 8 al 9, Pablo nos recuerda: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira». Esta declaración nos ofrece esperanza en medio del juicio divino, mostrándonos que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo podemos encontrar perdón y salvación de la ira de Dios. La incertidumbre sobre el momento de la segunda venida de Jesús es un tema recurrente en las enseñanzas cristianas y nos recuerda la importancia de estar siempre preparados espiritualmente. En Mateo capítulo 24 versículos 36, Jesús mismo nos dice: «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Esta declaración nos advierte contra la complacencia y la falta de preparación, instándonos a estar siempre alerta y vigilantes en nuestra fe. El deseo humano de conocer el momento exacto del regreso de Cristo puede ser entendible, pero Jesús nos exhorta a centrarnos en nuestra relación personal con Él y en nuestra preparación espiritual. En Lucas capítulo 12 versículos 40, Jesús nos dice: «Estad pues vosotros también preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Esta declaración nos llama a mantener un fervor espiritual constante, independientemente de la expectativa del momento de su venida.
La ira de Dios y la incertidumbre sobre la segunda venida de Jesús son temas complejos que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra fe y nuestra preparación espiritual. A través de las enseñanzas bíblicas y la exhortación de Jesucristo, somos llamados a mantenernos alerta y vigilantes, buscando siempre vivir en armonía con la voluntad de Dios y preparados para encontrarnos con Él en su retorno. El tema de las profecías del fin de los tiempos es una cuestión que ha intrigado y preocupado a las personas a lo largo de la historia. La Biblia está llena de profecías que hablan sobre eventos catastróficos y el retorno glorioso de Jesucristo. Estas profecías no deben ser ignoradas ni menospreciadas, ya que nos brindan una visión importante sobre el futuro y nos llaman a la acción. El pecado se presenta como la causa principal de los terribles eventos predichos en las profecías del fin. Desde el principio, la humanidad ha estado en conflicto con Dios debido al pecado. La Biblia nos muestra cómo el pecado ha traído sufrimiento y destrucción al mundo, y cómo estas consecuencias se intensificarán en los últimos días. En Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5, Pablo describe una sociedad caracterizada por la depravación moral y advierte que en los últimos días habrá tiempos peligrosos. Este pasaje nos recuerda que el pecado es la raíz de muchos de los males que enfrentamos en el mundo y que su influencia será especialmente poderosa en los últimos días. Sin embargo, la segunda venida de Cristo se presenta como la solución definitiva para detener la espiral de muerte causada por el pecado. En Apocalipsis capítulo 22 versículos 20, Jesús mismo dice: «Ciertamente vengo en breve». Esta promesa nos da esperanza y nos recuerda que, a pesar de la oscuridad que pueda rodearnos, hay un fin definitivo para el sufrimiento y la injusticia. La segunda venida de Cristo marcará el comienzo de una nueva era de justicia y paz, donde el pecado ya no tendrá poder sobre la humanidad. Las profecías del fin de los tiempos tienen como propósito principal llamar al arrepentimiento y al cambio de vida. En Mateo capítulo 24 versículos 42, Jesús nos exhorta a estar alerta y vigilantes, ya que no sabemos cuándo vendrá el día del Señor. Esta llamada al arrepentimiento es una invitación a abandonar el pecado y volvernos hacia Dios en busca de perdón y redención. Las profecías del fin de los tiempos nos recuerdan que debemos vivir cada día como si fuera el último, buscando siempre estar en comunión con Dios y obedeciendo sus mandamientos. El regreso de Jesucristo es un tema central en la teología evangélica y su interpretación escatológica ha tenido un impacto significativo en la cultura evangélica y en la sociedad en general. Para los evangélicos, la creencia en el regreso inminente de Jesucristo se basa en la interpretación del libro de Apocalipsis, que describe eventos proféticos relacionados con el fin de los tiempos. Esta creencia ha sido popularizada a lo largo de los años por una serie de libros y películas que exploran escenarios apocalípticos y el regreso triunfal de Jesucristo. La interpretación escatológica del Apocalipsis ha sido objeto de debate entre los académicos y teólogos a lo largo de la historia. Mientras que algunos interpretan los eventos descritos en el Apocalipsis como acontecimientos pasados o contemporáneos, otros, especialmente los evangélicos, los ven como eventos futuros que están por venir. Esta discrepancia en la interpretación ha llevado a diferentes enfoques para comprender el mensaje del Apocalipsis y su relevancia para la fe cristiana. Un punto de inflexión importante en la interpretación futurista del Apocalipsis ocurrió durante la Revolución Francesa. El caos y la agitación política de la época llevaron a una nueva comprensión del Apocalipsis como un libro profético que describe eventos futuros en lugar de acontecimientos históricos. Esta interpretación futurista se extendió rápidamente por Inglaterra y América, influyendo en el pensamiento religioso y cultural de la época y alimentando la creencia en el regreso inminente de Jesucristo. Las creencias escatológicas tienen un impacto profundo en la cultura evangélica y en la sociedad en general. La popularidad de las interpretaciones escatológicas ha sido impulsada en parte por el éxito de libros superventas y películas que exploran temas apocalípticos y el regreso de Jesucristo. Estas representaciones han capturado la imaginación del público
y han contribuido a difundir la creencia en el regreso inminente de Jesucristo entre los evangélicos y más allá. Las creencias escatológicas también influyen en la forma en que las personas planifican sus vidas y toman decisiones financieras y políticas. Para muchos evangélicos, la creencia en el regreso de Jesucristo afecta sus decisiones sobre cómo vivir sus vidas, administrar sus recursos y participar en la política y la sociedad. Esta influencia se extiende más allá de los círculos evangélicos específicos y puede tener un impacto significativo en la cultura y la sociedad en general. El libro del Apocalipsis ha sido objeto de interpretación y debate a lo largo de los siglos, y su relevancia en la interpretación contemporánea de eventos históricos y ambientales no ha disminuido. Tradicionalmente, se ha entendido como un texto dirigido a la audiencia del siglo I, con preocupaciones específicas sobre el Imperio Romano de esa época. Sin embargo, su mensaje apocalíptico ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo del tiempo y hoy en día sigue siendo objeto de estudio y reflexión entre los creyentes cristianos. Entre los cristianos, especialmente entre los evangélicos, la creencia en el regreso de Jesucristo a la tierra es común y se refleja en encuestas de opinión pública. Este concepto, arraigado en la interpretación escatológica del Apocalipsis, influye en la forma en que algunas personas perciben los eventos históricos y ambientales. Para algunos, la creencia en el segundo advenimiento de Jesucristo sugiere que el fin de los tiempos es inminente y que, por lo tanto, no es necesario preocuparse por los problemas mundiales como el cambio climático o la preservación del medio ambiente. Esta actitud puede llevar a la inacción y a una falta de compromiso con la protección del planeta y sus recursos. La relación entre la interpretación del Apocalipsis y la actitud hacia el cambio climático es particularmente sorprendente. Aunque pueda parecer alejado de los temas religiosos, la creencia en el fin de los tiempos puede tener un impacto significativo en la percepción y la respuesta al cambio climático. Algunos interpretan los desastres naturales y los fenómenos ambientales como signos del apocalipsis, lo que refuerza la idea de que el fin del mundo está cerca y que no hay necesidad de preocuparse por la protección del medio ambiente. Este debate plantea cuestiones importantes sobre la interpretación adecuada de textos religiosos y su influencia en la toma de decisiones contemporáneas. ¿Hasta qué punto las creencias religiosas deben influir en nuestras acciones frente a los problemas globales? ¿Cuál es el papel de la religión en la formulación de políticas y en la acción social? Estas son preguntas complejas que requieren un entendimiento crítico de las Escrituras y una reflexión cuidadosa sobre cómo estas interpretaciones afectan nuestras vidas y el mundo que nos rodea. La interpretación responsable de textos religiosos es crucial para abordar los desafíos actuales de manera efectiva. Necesitamos difundir una comprensión de las Escrituras que fomente la responsabilidad ambiental y la acción en asuntos importantes para la humanidad. Solo entonces podremos enfrentar los desafíos del cambio climático y la preservación del medio ambiente de manera significativa y constructiva antes de que sea demasiado tarde. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre temas importantes. Si deseas explorar más contenido interesante sobre diversos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás discusiones fascinantes sobre religión, historia, ciencia y mucho más. No te pierdas la oportunidad de ampliar tus horizontes y seguir aprendiendo juntos. Espero verte pronto en mi canal.